Bienvenidos. Vamos a continuar trabajando con el axioma del supremo. En este caso vamos a resolver este problema donde dice que el supremo es único y el ínfimo también es único. Dice, pruebe que un conjunto A de números reales tiene a lo sumo un supremo y un ínfimo. Bueno, veamos la demostración. Consideremos C1 el supremo de A, un supremo, C2 también un supremo del conjunto A. Debemos demostrar que estos dos números son iguales. Ahora, ya hemos demostrado en la lección anterior que tenemos la siguiente caracterización. Un número C es un supremo del conjunto A si y solo si para todo X en el conjunto A y para toda cota superior C' del conjunto A se tiene que X es menor o igual que C y al mismo tiempo C es menor o igual que C'. En este caso, tendríamos por lo que hemos asumido, C1 es el supremo de A. Entonces, C2 también es un supremo de A, por lo tanto, C2 es una cota superior del conjunto A. Si aplicamos esta caracterización a C1, obtenemos que C1 será menor o igual que C2, porque C1 sería el supremo, C2 sería una cota superior, es decir, estaría haciendo las veces del C', y por la caracterización, el supremo C debe de ser menor o igual a cualquier cota superior C'. Entonces, si C1 es el supremo, como C2 resultaría ser una cota superior, tendríamos que C1 es menor o igual que C2. Ahora, si intercambiamos los roles y aplicamos la caracterización a C2, por esta misma caracterización, tendríamos que, como C1 también es un supremo, entonces C1 es una cota superior, pero la caracterización me garantiza que C2 va a ser menor o igual a cualquier otra cota superior. Por lo tanto, C2, al ser supremo, va a ser menor o igual que C1. Y esto esto me dice que el C1 es menor o igual que C2 y C2 al mismo tiempo es menor o igual que C1. Por lo tanto, no queda de otra que estos dos números sean iguales. Por lo tanto, al final solo existe un supremo. De manera análoga, usando la correspondiente caracterización del ínfimo, se demostraría que el ínfimo es único, solo habría uno, a lo sumo uno. Por eso ponemos análogamente, el ínfimo es único cuando existe. Bueno, ahora demostremos este problema. Dice, si C es el supremo de A, pruebe que menos C es el ínfimo de menos A, donde menos A es la colección que consiste en agarrar todos los elementos del conjunto A y multiplicarlos por menos 1. Entonces, menos A es el inverso aditivo de A minúscula, donde A minúscula va variando en el conjunto A. Por lo tanto, si C es el supremo de A, menos C va a ser el ínfimo de el conjunto menos A. Hagamos la demostración. Queremos demostrar que menos C es el ínfimo de menos A, entonces podemos usar la caracterización de el ínfimo para que menos C sea el ínfimo del conjunto menos A. Por la caracterización
Esto es equivalente a que cumpla dos condiciones. La primera es que para todo elemento X en el conjunto menos A, el elemento menos C, este número, debe de ser una cota inferior. Segundo, para todo epsilon mayor que 0, debe de existir un elemento X en el conjunto menos A, tal que si al menos C le sumamos epsilon, este número deja de ser cota inferior. Por lo tanto, existiría este elemento X tal que el menos C es menor o igual que X y X es menor estrictamente que menos C aumentado por epsilon. Entonces, menos C más epsilon deja de ser una cota inferior. Por lo tanto, si yo quiero demostrar que menos C es el ínfimo del conjunto menos A, debo verificar estas dos condiciones. Así que voy a verificar la primera condición. Agarro un elemento arbitrario X en el conjunto menos A. Entonces, si X pertenece al conjunto menos A, va a ser de esta forma. X va a ser igual a menos A para algún elemento A minúscula en el conjunto A mayúscula. Como estamos diciendo por hipótesis que C es el supremo del conjunto A, entonces este número C satisface la caracterización del supremo. Entonces, como C ya sé que es el supremo, tengo la certeza que para todo elemento A en el conjunto A es menor o igual que C. También sabemos que para todo epsilon mayor que 0 existe un elemento A que depende de epsilon, un A de epsilon en el conjunto A, tal que si al supremo C le restamos epsilon, esta cantidad deja de ser cota superior, por lo tanto esto es menor estrictamente que A y esto es menor o igual al supremo C. Como C ya es el supremo, entonces estas dos condiciones ya sabemos que son verdaderas, entonces podemos usarlas. Por lo tanto, por el inciso 1, vamos a tener que A es menor o igual que C. El A que aparece aquí, X es igual a menos A. Este elemento A pertenece al conjunto A mayúscula. Como C ya sabemos que es el supremo, entonces C es una cota superior del conjunto A. Por lo tanto, A es menor o igual que C. De esta manera, si multiplicamos por menos 1, o el C lo pasamos a restar al miembro izquierdo y el A lo pasamos a restar al miembro derecho, obtendríamos esta desigualdad. Entonces obtendríamos que menos C es menor o igual que X. De esta forma, se cumple la primera condición en la caracterización del ínfimo. Se cumple que el menos C es una cota inferior del conjunto menos A. Ahora verifiquemos que la segunda propiedad en la caracterización del ínfimo también se satisface. Tomemos un elemento epsilon mayor que 0, arbitrario. Como sabemos que C ya sabemos que es el supremo del conjunto A, entonces el C satisface la caracterización del supremo. Por lo tanto, para este epsilon mayor que 0, va a existir un elemento A que depende de epsilon, tal que C menos epsilon es menor estrictamente que A y A es menor o igual que C. Entonces, si multiplicamos por menos 1, aquí multiplicamos por menos 1 todos los miembros de estas desigualdades. Cuando se multiplica por un número negativo, intercambiamos el sentido de las desigualdades. Y a multiplicar esto de aquí por menos 1, me va a quedar menos C más epsilon. Cambiamos el sentido de la desigualdad, me queda menos A. Cambiamos el sentido de esta otra desigualdad, me va a quedar mayor o igual que menos C. Pero resulta que menos A pertenece al conjunto menos A mayúscula, porque A minúscula pertenece al conjunto A mayúscula. Y esto último es la segunda condición en la caracterización de el ínfimo.
Entonces, hemos visto que para todo epsilon mayor que cero existe un elemento x. X vendría a ser esto de aquí, en el conjunto menos a, tal que menos c es menor o igual que x y x es menor que menos c más epsilon. Esto significa que la caracterización del ínfimo se satisface las dos condiciones, son verdaderas, por lo tanto, menos c es el ínfimo del conjunto menos a. Ahora probemos que el axioma del supremo y el axioma del ínfimo son equivalentes. Para demostrar esto vamos a utilizar el problema que acabamos de demostrar. Prácticamente hemos demostrado que si C es el supremo del conjunto A, entonces el ínfimo del conjunto menos A es igual a menos C. En otras palabras, esto es igual a menos el supremo del conjunto A. Entonces, para afirmar que esto es verdadero, debemos tener que el supremo del conjunto A existe. De manera análoga, se puede demostrar que si el ínfimo del conjunto A existe, entonces el supremo de el conjunto menos A vendría a ser menos el ínfimo del conjunto A. Entonces, estas fórmulas tienen sentido con un supremo o con el ínfimo que exista. Existe el ínfimo del conjunto multiplicado por menos 1. Por ejemplo, si aquí existe el supremo, podemos decir que el ínfimo de menos A es menos el supremo del conjunto A. En otras palabras, podemos sacar el signo negativo, pero cuando sacamos el signo negativo, si teníamos ínfimo, debemos cambiarlo por supremo. Y si tenemos el supremo, si yo quiero sacar el signo negativo, lo saco, pero en lugar de supremo, vamos a cambiar por el ínfimo. Entonces, con estas propiedades, vamos a demostrar que el axioma del supremo es equivalente al axioma del ínfimo. Entonces, veamos lo que dice el axioma del supremo. El axioma del supremo decía que si teníamos un conjunto A diferente de vacío y este conjunto A está acotado superiormente, entonces existe la mínima cota superior, es decir, el supremo existe, es decir, que el supremo es un número real, existe. El axioma del ínfimo es completamente análogo. Si tenemos un conjunto diferente de vacío acotado inferiormente, entonces el ínfimo existe. La máxima cota inferior existe. Por lo tanto, vamos a demostrar que estos dos axiomas son equivalentes. Vamos primero a demostrar que el axioma del supremo implica el axioma del ínfimo. Así que supongamos que el axioma del supremo es verdadero. Como queremos demostrar esta implicación, vamos a agarrar el antecedente como verdadero. Así que supongamos que A es diferente de vacío y que es un conjunto acotado inferiormente. Si el conjunto está acotado inferiormente, significa que existe una cota inferior. Existe K, tal que K es menor o igual a todos los elementos X que pertenecen al conjunto A. Por lo tanto, si paso el K al otro lado a restar y el X lo paso al miembro izquierdo a restar, tendríamos que menos X es menor o igual que menos K. Y esto para todo X. Entonces, si consideramos el conjunto que definimos en el problema anterior, el conjunto menos A, que consiste de todos los inversos aditivos de los elementos que pertenecen al conjunto A,
este conjunto estaría acotado superiormente por menos k. Por lo tanto, este conjunto está acotado superiormente. Pero estamos asumiendo que el axioma del supremo es verdadero. Por lo tanto, este conjunto es diferente de vacío y está acotado superiormente. Entonces, el supremo existe por hipótesis. Por lo tanto, el supremo del conjunto menos A existe, es un número real. Le vamos a llamar C. Por el problema anterior, el ínfimo del conjunto A vendría a ser el ínfimo de menos 1 multiplicado por menos A, es decir, el conjunto que construimos aquí, y lo volvemos a multiplicar por menos 1, volvemos al conjunto A. Entonces, por el problema anterior, el ínfimo de menos un conjunto, eso es menos el supremo de dicho conjunto. Entonces, si aquí tengo el ínfimo de menos este conjunto, eso es igual a sacar el signo negativo. Puedo sacar el signo negativo, pero en lugar de ínfimo cambio a supremo. Y entonces me va a quedar este supremo. Este supremo es un número real, por lo tanto, el ínfimo del conjunto A es un número real, existe. Y eso demuestra que el axioma del ínfimo sería verdadero. Entonces, ahí concluimos que el axioma del ínfimo es verdadero. Ahora demostremos la otra implicación. La otra implicación es completamente análoga. Supongamos que el axioma del ínfimo es verdadero. Tomamos un conjunto A diferente de vacío. Ahora vamos a suponer que el conjunto es acotado superiormente. Si el conjunto está acotado superiormente, significa que existe una cota superior C. Existe C tal que C es mayor o igual a todos los elementos X que pertenecen al conjunto A. Por lo tanto, si transponemos, tendríamos que menos C es menor o igual que menos X. Entonces, menos C sería una cota inferior del conjunto menos A, que consiste de todos los inversos aditivos de los elementos que están en A mayúscula. Entonces, menos C sería una cota inferior de menos A. Significa que menos A está acotado inferiormente. Pero en este caso estamos suponiendo que el axioma del ínfimo es verdadero. Así que todo conjunto acotado inferiormente tiene un ínfimo. En particular, este conjunto posee un ínfimo. Entonces, el ínfimo de este conjunto existe, es un número real, le vamos a llamar K, y como ya dijimos, por el problema anterior, si el ínfimo de este conjunto existe, entonces el supremo del conjunto A va a existir. El supremo del conjunto va a ser menos K. Como K es un número real, entonces el supremo también va a ser un número real. Entonces, por el problema anterior, podemos suponer que esta igualdad es verdadera. Yo tengo el ínfimo del negativo de un conjunto, entonces puedo sacar el signo negativo de los paréntesis, lo puedo sacar del ínfimo, pero cambio el ínfimo por supremo. Entonces, eso implicaría que el supremo es menos el ínfimo del conjunto negativo, el negativo de A. Por lo tanto, el supremo de A existe. Esto demuestra entonces que el axioma del supremo resulta ser verdadero. Bueno, y esto es lo que les traía para esta lección. En la próxima vamos a trabajar con la propiedad arquimediana o el principio arquimediano. Entonces, esa propiedad es bastante importante, casi en todos los cursos de matemática, en el cálculo, análisis real, se necesita la propiedad arquimediana. Entonces, vamos a demostrar dicha propiedad en la próxima lección.